cordial saludo, mi nombre es Sandra Otero Morales, pertenezco al SEAD de José Acevedo y Gómez de Bogotá y actualmente estoy cursando el programa de Administración de Empresas. En el desarrollo del trabajo colaborativo, básicamente lo que se debía de hacer era liquidar una nómina correspondiente a 3 personas del área administrativa y del área operativa. En el desarrollo de este trabajo contamos con la ayuda de un simulador que nos permitió consignar toda la información correspondiente a cada empleado, como era el salario, si tenía derecho pues a auxilio de transporte, las deducciones que por ley se le deben hacer, o bien por voluntad propia como son un tipo de ahorro o en caso tal un embargo por cuota alimentaria, que esta orden pues la da la entidad correspondiente a la empresa para que esta deducción se pueda llevar a cabo. También se hicieron las liquidaciones correspondientes al empleador en cuanto a los pagos de caja de compensación familiar y de SENA. Y ya de acá sacamos la información que la expusimos en una carpeta Dropbox que fue creada por el grupo, donde todos subían sus aportes y la liquidación del empleado que le correspondía a cada uno. A continuación les voy a contar algunos aspectos claves del derecho laboral y la relación que deben de tener los empleadores y los trabajadores. En Colombia, el derecho laboral, los tratados y convenios internacionales suscritos por nuestro país y el Código Sustantivo del Trabajo están regulados por la Constitución de 1991. Según esta Constitución, el derecho al trabajo es fundamental y esto debe ser garantizado por el Estado. Dentro de esta Constitución también está consagrado el derecho a la asociación sindical, amparando tanto a trabajadores como a empleadores. El derecho laboral en Colombia se divide en 2 partes básicamente, que corresponden a el derecho laboral individual, que es el que regula las relaciones entre empleado y empleador, y el derecho laboral colectivo, que regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores reunidos en asociaciones, sean estas de tipo sindical o no. La esencia principal del derecho laboral se basa en buscar la igualdad o equilibrar la desigualdad mejor existente entre trabajador y empleador. Es claro que se debe contar con condiciones óptimas para el momento de llegar como a alguna relación laboral. Algunos de estos pueden ser la seguridad social o un salario. Dentro de los aspectos fundamentales del derecho laboral tenemos algo que se llama el contrato de trabajo. Se puede definir como contrato un acuerdo en el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona. Esta persona puede ser natural o jurídica, bajo continua subordinación, cumpliéndose órdenes e instrucciones y recibiendo por su labor una remuneración que es llamada sueldo o salario. Un trabajador puede celebrar varios contratos con diferentes patronos siempre y cuando no se haya firmado un pacto de exclusividad de servicios a favor de uno solo. Las partes que intervienen en un contrato de trabajo son el trabajador, que es quien presta el servicio, y el empleador, que corresponde a quien da la orden del servicio y es quien paga el salario. Para que se pueda presentar un contrato de trabajo se debe cumplir con los siguientes elementos, que son la prestación del servicio personal, es decir, la realización de labores por parte de una persona en beneficio de otra. La facultad del empleador de dar órdenes e instrucciones sobre el modo, tiempo y cantidad de trabajo y la obligación para acatarlas del empleador. El pago de una remuneración o retribución por el servicio prestado como salario. Quienes están en capacidad de celebrar un contrato de trabajo son personas que cuenten con mayoría de edad, en nuestro caso pues que es Colombia, es de 18 años. Existen varios tipos de contratos laborales. Según la forma, estos pueden ser un contrato verbal. Este contrato se da cuando las partes pactan de manera oral algún trabajo que se vaya a desarrollar. De igual manera se pacta la forma de remuneración, los salarios y el periodo de pago. Cabe destacar que este tipo de contrato tiene la misma validez que cuando se lleva a cabo un contrato escrito.
El contrato escrito se lleva a cambio mediante un documento firmado por las partes, consignando algunas cláusulas y depositando información como son identificación, domicilio de las partes, lugar y fecha de celebración del contrato y dónde se va a prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, el salario, los periodos de pago, la duración del contrato. Adicionalmente se deben de tener algunos aspectos consignados como son el periodo de prueba, si el salario es integral, los pagos acordados entre partes que no constituyen salarios. De igual manera, los contratos a término fijo y contratos celebrados con extranjeros no residentes en el país deben celebrarse por escrito. Existen otros tipos de contratos que son según la duración. Podemos encontrar el contrato por duración de la hora de labor, el cual consiste que este contrato dura mientras dure la labor. Se debe expresar claramente la labor que se va a desempeñar. Esta modalidad de contrato es ampliamente utilizada en las empresas más que todo dedicadas a la construcción y no se debe utilizar para actividades que enmarquen como un trabajo laboral, por decir algo, como una recepcionista. En el contrato de término fijo normalmente no puede ser superior a 3 años y para su terminación la ley exige el preaviso que se debe hacer con un mes de anticipación, un mes días calendario a la fecha del vencimiento del término. Cuando se omite este procedimiento, automáticamente el contrato se entiende pues como por renovado. Contrato a término indefinido. Se caracteriza por ser un tipo de contrato que no tiene un tipo de duración determinado por las partes. Contrato accidental o transitorio. Como su nombre lo dice, es un contrato utilizado por el empleador para realizar actividades accidentales o transitorias inferiores a un mes. También existen contratos de prestación de servicios. Este se caracteriza porque la función del empleado es prestar un servicio, más no el de tener alguna subordinación por parte del empleador. Y el empleado debe asumir el total de costo del pago de pensión y salud. Es importante tener en cuenta que en este tipo de contrato el contratista debe asumir de su propio bolsillo los costos correspondientes, como lo mencionamos, a salud y pensión. Una vez tomada la decisión de contratar a un candidato, se procede con lo siguiente: a exigir documentos necesarios para el proceso de contratación, se debe remitir para que se haga exámenes médicos de ingreso, elaborar el contrato y la firma de este, aclarando pues el cargo y las funciones que va a desempeñar, realizar la afiliación al sistema de seguridad social. Es necesario allegar documentos de los beneficiarios, sea de la esposa o de los hijos, llevar a cabo la afiliación a la caja de compensación familiar y expedir el carnet de la empresa. El carnet no requiere aprobación pues de ninguna autoridad extra de la empresa. Y es bueno realizar una apertura de una carpeta personal por cada trabajador por razones de organización y control de cada empleado. Recuerda que para que exista un contrato con relación laboral se debe cumplir con 3 presuntos, que son la prestación personal de la labor, la remuneración y la subordinación. A continuación les voy a explicar las obligaciones del empleador y las obligaciones del trabajador. Las obligaciones del empleador básicamente son las siguientes. Estas corresponden a dar al trabajador los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de sus actividades. Esto pues consiste como en una dotación. Prestar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. Tener respeto a la dignidad del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. Dar al trabajador, cuando lo solicite, una certificación donde conste el tiempo de servicio con la empresa y el salario devengado.
cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto hacia las leyes. Las prohibiciones del empleador son respecto a los salarios, donde no pueden hacerse deducciones o retenciones de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo, obligar al trabajador a que compre mercancías o víveres en los almacenes que el empleador lo requiera, aceptar dinero del trabajador para que se le admita en el trabajo o que por otro motivo se refiera a las condiciones de este, limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho a la asociación como tipo sindical, imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso, hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. El empleador tampoco puede adoptar el sistema de lista negra para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separan o sean separados del servicio. Autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. A continuación les voy a contar las obligaciones que tienen los empleados para con la empresa o con el empleador pues directamente. Algunas de estas obligaciones son: acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan pues sus empleadores o sus representantes. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que tengan sobre su trabajo, especialmente las que sean de naturaleza reservada. Conservar y restituir en buen estado los instrumentos y útiles que se les han asignado para el desarrollo de sus labores. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Decir al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidente o de enfermedades profesionales. Las prohibiciones que tiene el trabajador son sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas psicoactivas. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con autorización pues tienen los celadores o el personal de seguridad. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador. Disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo en su ejecución. Hacer colectas, rifas o suscripciones de cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato, para permanecer en él o retirarse. Usar las herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos a los del trabajo contratado. Y ya para terminar les presento algunas conclusiones que podemos pues como obtener del desarrollo de este curso, y es comprender la importancia de la legislación laboral y la incidencia que éste tiene en una empresa. Es muy importante que una persona que ocupe un cargo administrativo en una empresa debe tener nociones o conocimientos sobre la liquidación de un empleado. Es también necesario tener claridad sobre las obligaciones que le corresponden al empleador y al trabajador al momento de llevar un contrato laboral. Conocer cuáles son los elementos fundamentales que constituyen un contrato laboral. Conocer las características que tiene cada uno de los diferentes tipos de trabajo y pues para ello poder tomar la decisión de cuál es el que mejor se nos como cuadra a las necesidades que tenemos. Muchas gracias.